quisieron y pudieron tener políticas monetarias y fiscales expansivas en términos de ser contracíclicas con respecto a lo que estaba pasando, y otros, como fue el caso de Argentina, por falencias estructurales anteriores, lo que debería haber sido una política contracíclica terminó siendo procíclica, ya sea porque el mercado rechazaba lo que hacía el gobierno o básicamente por parte de la desconfianza. También creo que las mayores diferencias de respuesta que tienen que ver con los condicionantes a futuro tienen que ver en lo que fue la respuesta de la política comercial. Mientras que el grueso de los países de América Latina no cambió sustancialmente los parámetros con que se estaba manejando en términos de criterios de apertura, en términos de negociaciones y en términos de, vuelvo a insistir, desde el punto de vista de su mirada de comercio, cómo afectaba, quizás algunos países, como es el caso de Argentina, utilizamos quizás por exceso algunos instrumentos mucho más proteccionistas que generan en la hora actual bastantes rispideces con respecto a la relación con nuestros propios socios. Y esto es no menor, porque condiciona a futuro muchas de las cuestiones que están planteadas en el documento con respecto a cómo buscar una política armonizada o cómo poder trabajar en conjunto como para poder avanzar hacia criterios comunes. Entonces me parece que la respuesta que tuvieron los países, no es inocua, no es que todos hicimos lo mismo. Y esta idea de protección y apertura, esto que se discutía de este proteccionismo restante, creo que va a dificultar a futuro gran parte de los acuerdos o de las promesas, porque tenemos muchos acuerdos no cumplidos y en el caso de algunos países la experiencia es que cuando uno avanza en el proteccionismo no lo hace en medidas de protección no terminan siendo coyunturales, sino terminan siendo básicamente permanentes. O sea, es muy difícil después desmantelar todo eso. La segunda cuestión, me parece que esto también se da básicamente en términos de lo que también planteas en el documento, que son los obstáculos políticos que hay con respecto a las economías. No es lo mismo, si bien hay ciertas afinidades ideológicas, pero los países no se asocian por afinidades ideológicas, sino por intereses comunes. Sin embargo, a veces las asociaciones ideológicas hacen que nos olvidemos de los intereses y generan, asociaciones que no terminan facilitando los procesos de integración, y en esto se ha visto muy anclado en la región en los últimos años. Entonces, cuando uno observa la respuesta que dimos a la crisis, la estructura de que estamos creando, más los obstáculos políticos que encontramos, me parece que entramos en esta etapa en la cual uno, por lo menos ve a la región de América Latina, se lo dice mucho para el Mercosur, pero creo que para la región, en una especie de equilibrio bajo, en el cual es muy difícil avanzar en una agenda que vaya más allá de los compromisos institucionales o sociales y que cuesta mucho avanzar en todo lo que tiene que ver con la agenda más fuerte de integración, no solo la agenda comercial o la agenda económica, sino, por ejemplo, lo que es la agenda energética, en la cual es muy difícil avanzar en ningún tipo de acuerdo. Ahí, la otra vez participamos con gente del CARI en una reunión con Uruguay y se decía la idea de, llegó el momento de una pausa y reflexión con respecto a cómo estamos avanzando en esta materia. Otro de los temas que planteabas, y me parece que también es interesante, es el entender el fenómeno de China, la irrupción de China en términos de lo que van a ser las relaciones con la región. China en esta primera etapa que uno la observó desde el punto de vista comercial, creo que está en una etapa mucho más importante y en especial en los últimos 3-4 años en términos de lo que es su proceso de inversión. Y no solo su proceso de inversión, sino que yo creo que también China utilizó parte de lo que fue el espacio vacío que dejó la intervención americana en los últimos 8 años con la administración Bush, y no solo hay que analizar, aparte de la parte comercial, lo que es el proceso de inversión y estos tibios acuerdos de monedas que está firmando, como hizo con Ecuador, lo que está discutiendo con Brasil, lo que lo hizo con Argentina, porque me parece que va a ser una de las formas en las cuales va a tener mayor injerencia en términos de transformarse también como un prestamista de última instancia. Me parece que acá también, cuando uno analiza la región y en especial el Mercosur, no tuvimos una respuesta común o una agenda común a un fenómeno como es la irrupción de China a nivel internacional. O sea, la ausencia de una mirada programática, la ausencia, me parece, de intereses comunes hicieron que cada uno lo tratara en forma independiente, algunos mejor que otros por la propia capacidad que tienen para hacerlo. Entonces me parece que eso lo da. Un tema también interesante con respecto a la crisis y que me salté es que la crisis más importante de la década del 30, por lo menos publicitariamente y en términos de los efectos, el Mercosur no tuvo una sola reunión para ver cómo la enfrentaba, o no tuvimos una sola reunión, ya no digo de coordinar políticas, por lo menos de comentar políticas, qué estábamos haciendo y cómo hacerlo. Creo que hubo una sola reunión en forma del periodo de los ministros de Economía, pero fue para charlar temas
básicamente para aumentar un arancel en el tema textil y no avanzamos mucho más que eso. Ahora, me parece que también en la región, y en base a lo que es el programa que planteas, no solo me parece que hay que analizar la irrupción de China y el fenómeno de China en términos estructurales para los próximos años, sino que creo que hay que analizar el cambio de Brasil. Digo, hoy Brasil ya no es un jugador menor en términos de la región, y si bien todavía convive una fenomenal estrategia de marketing con una muy buena posición internacional que ha ganado Brasil en los últimos años, tenemos que entenderlo que también estamos conviviendo con un país que está cambiando y que todavía mantiene muchas estructuras de economía cerrada. Pero digo, Brasil va a ser un factor importante en términos de lo que son las relaciones a nivel digamos, de la integración en América del Sur. Y me parece que también lo estamos tratando todavía como un igual. Y en términos, me parece, de lo que viene a futuro, creo que las relaciones van a ser distintas. No solamente por lo que es el impacto desde el punto de vista comercial, sino también por lo que es el impacto desde el punto de vista de inversión. Brasil ha tenido un fuerte proceso de inversión en el territorio y esto puede servir quizás en algunos casos para atenuar algunos problemas de asimetría que están irresueltas y que están planteadas en el documento como parte de lo que es la agenda de integración a futuro, pero me parece también para poder ver cómo se vinculan mucho más cadenas regionales y tener una especie de salida internacional distinta. Dentro de la presentación que hiciste y del planteo del documento, creo que surge claro que el Mercosur tiene que tener una nueva agenda. Nosotros tuvimos una agenda, me parece, en los últimos 10 años, muy sesgada a los temas comerciales, y yo diría muy sesgada o muy teñida de industrialismo, digamos. La agenda industrial y la agenda de los conflictos era lo que manejaba la agenda de corto plazo, y lo sigue haciendo ahora en términos de lo que estamos viendo. Y me parece que en términos de lo que se está planteando futuro, esta agenda de cambio climático, los temas de energía, los temas de economía verde, digamos, me parece que es una agenda que puede incorporar nuevos actores que pueden darle un nuevo dinamismo. Y quizás, a lo mejor en estos temas que estamos viendo de comercial, no hay mucho más para avanzar, pero con la incorporación de estos nuevos jugadores, y en especial los temas que tienen que ver con financiamiento, que si bien hay algunos países, como es el caso de Brasil, que lo tiene medianamente más resuelto, en otros países, o como es el caso de Argentina, la restricción de financiamiento es muy fuerte como para poder avanzar en algunas de estas cuestiones. Entonces, me parece que estas cuestiones de cambio climático, energías limpias, digamos, todo lo que tiene que ver con este avance puede incorporar nuevos jugadores digamos, a la gestión que rompan un poco el discurso que ya está viciado en términos de protección y no protección, sensibles y no sensibles, y que nos den una nueva agenda que pueda tener una apertura distinta. El otro tema también interesante tiene que ver con el tema de tecnología, innovación y tecnología. La otra vez, charlando con Grobo Copatel, planteaba que de los 10 proyectos agropecuarios más importantes de Brasil, 6 tienen gerencia local, gerencia argentina, de los cuales 4 son con fondos internacionales y 2 son con fondos nacionales. Ahora, esto no es conocido, digamos, no está dentro de lo que es la agenda del gobierno. Solo miramos las inversiones brasileras en la industria y no vemos el potencial que tenemos para avanzar en términos del desarrollo y en términos de los temas de innovación y tecnología.